Hace millones de años no existía ningún tipo de individuo que pudiera sobrevivir a las condiciones en que estaba la Tierra. No había nada, no había oxígeno, ni alimento, ni ningún tipo de sustento para estas especies que pronto podrían surgir. Fue hasta el Eón Precámbrico y la era Azoica cuando empezó la Tierra a tener cambios significativos. La Tierra empezó a tener la presencia de los volcanes. No existía la vida, como ya hemos mencionado, además de que solo había erupciones volcánicas, océanos de magma y lava, hasta que en un momento las lluvias comenzaron a presenciar todo este cambio. Las lluvias comenzaron a enfriar el planeta, la superficie, y así estas dieron origen a los océanos. Toda el agua acumulada fue dando así un nuevo panorama a este planeta. Fue hasta la era arcaica cuando se empezó a tener un nuevo panorama de todo lo que iba a suceder en este planeta. Fueron hasta las metanogenes, los procarióticos, que empezaron a desarrollarse a la par que los cianobacterias. Estas bacterias empezaron a tener un tipo de proceso fotosintético y estas a su vez generaban el oxígeno en el aire. Así fue como pudimos tener un nuevo panorama, además de un nuevo desarrollo. Fue hasta la era Proterozoica cuando se formó la atmósfera y además tuvimos la presencia y el desarrollo de células complejas, las eucariotas. Estas empezaron a tener una membrana que las protegía del medio en donde estaban y se desarrollaban y así poder tener un campo donde procesar sus componentes y además de metabolizar la energía que ellos necesitaran. Aquí tenemos en el Eón Fanerozoico un nuevo cambio. También tenemos la era Paleozoica y el periodo Cámbrico. Aquí la Tierra tiene un nuevo episodio, por así llamarlo, donde la Tierra es helada y las criaturas pluricelulares empiezan a desarrollarse. Aquí la Tierra se volvió helada, pero también dio lugar unos millones de años después al periodo Ordovícico, donde se empezaron a tener vestigios de las primeras conchas, huesos y dientes, además de que empezaron a formarse los primeros vertebrados. Aquí, en el periodo Silúrico, tenemos la primera aparición de plantas terrestres primitivas. Ya no eran algas que vivían en los océanos o los mares, sino aquí ya estaban dominando y comenzando su reproducción en el planeta, en las zonas terrestres donde el oxígeno ya tenía tiempo estando ahí y estas comenzaron a tener su proceso fotosintético, además de que tenemos los primeros huéspedes de estas, los gusanos. Después aquí, en el periodo Devónico, tenemos los peces óseos. Empezamos a tener vertebrados acuáticos y los tetrápodos, que son un tipo de ¿cómo se llamarían? Un tipo de lagartijita, si acaso. Después aquí, en el periodo Carbonífero, tenemos los primeros anfibios, reptiles, bosques y moscas. Aquí ya se puede tener un desarrollo mucho más notorio hacia las primeras generaciones ¿cómo se diría? De individuos viviendo en la faz de la Tierra. Aquí tenemos reptiles medio mamíferos en el periodo Pérmico, además de la Pangea. Este suceso nos da lugar como que todo estaba unido en un principio, pero después se fue dividiendo y separando. Después, en la era Mesozoica y el periodo Triásico, tenemos los primeros dinosaurios.
pequeños mamíferos e ictiosaurios. Después aquí, en el periodo Jurásico, tenemos que los dinosaurios dominan la tierra y los pterodáctilos dominan los cielos. Así que toda criatura que estuviera aquí tenía un contacto directo con todo el ecosistema y todo lo que habitaba en él. En el periodo Cretáceo tenemos que los últimos dinosaurios empiezan a desaparecer. También tenemos insectos sociales que ya formaban ciertas colonias o colmenas. Tenemos flores, pájaros y algunos otros individuos. Los mamíferos comienzan a tener un tamaño más grande en la era Cenozoica, periodo Paleógeno, y la época Paleocena. Ahí podemos dar ya lugar que se empieza a transformar en lo que conocemos hoy día. En la época Eoceno tenemos distintos sucesos. Algunos mamíferos se quedan en la faz de la Tierra, en la zona terrestre, y otros comienzan a regresar al océano. Tenemos aquí en la época Oligoceno que tenemos la migración de simios. Aquí es donde comienza el periodo donde se da lugar que los primeros homínidos y los Homo sapiens en unos años después. Aquí, la primera época Pliocena, tenemos los primeros seres bípedos. Eso quiere decir que caminan en dos patas. Y los primeros seres humanos, el humano arcaico, el humano que da lugar al Homo sapiens. También aquí tenemos en la época Pleistocena que surge la extinción de la megafauna. Ahí todo ser que fuera mayor de tamaño a respecto a los demás empezó a morir. Y ahí, en el periodo Oleógeno, surge la primera vestigio o evidencia de las primeras civilizaciones, que fue la cultura y la ganadería, y así damos comienzo a la era en la que estamos.